Hermanos, estamos viendo ya en el Nuevo Testamento, estamos viendo cómo fueron formados los evangelios. Vimos que hay 4, vimos cuáles son los criterios que se tomaron para poder decir que un texto era inspirado. Observamos que de 300 evangelios más o menos que habían, solo se escogieron 4 y se hizo en base a esos criterios ya en el siglo IV, hermano. Eso no fue que los evangelios ya estuvieran escritos, sino que habían criterios para escribir los evangelios y fueron como 15 o 20 años después que se empezó la predicación a nivel escrito, y antes se hacía como una tradición oral, hermano, y esto es bien importante cuando miremos apologética católica de lo que significa la tradición apostólica, de que para nosotros los católicos existen 2 fuentes de la revelación: la tradición oral y la tradición escrita, que es la escritura, hermano. Y eso es bien importante a la hora de que tú y yo conozcamos nuestra fe católica. Hoy, hermano, en la predicación pasada vimos al Evangelio según San Mateo. Ahora vamos a ver el Evangelio según San Marcos, hermano. Vamos a ver a quién se le escribió ese Evangelio. Y posteriormente, hermano, vamos a ir viendo texto por texto todos los Evangelios. Pero en este momento estamos viendo que el Evangelio de San Mateo, él lo que trataba de probar a su público, que era predominantemente judío, hermano. Recuerda que San Mateo fue escrito en arameo. Él quería probar a sus oyentes que Jesús era el Mesías, y lo quería hacer a través de las Escrituras, explicándole a ese pueblo que escuchaba sus mensajes con las Escrituras de que Jesús era descendiente de Abraham, y sobre todo quería probar que era de David, porque de la descendencia de David iba a nacer el Mesías. Entonces también quería mostrar que era el Hijo de Dios con escrituras. Vimos que hablaba del reino en base a parábolas, las características del reino. Vimos que había jerarquía en ese reino y que ese reino era la iglesia. Vimos la sucesión apostólica, vimos las parábolas, observamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, cómo Él fue colocando todas esas enseñanzas. Pero lo que Él básicamente quería, hermano, era mostrarnos el reino, que era la iglesia, y quería mostrarle a ese pueblo que ese nuevo pueblo de Dios ya no era la Jerusalén, sino que iba a ser, que era la iglesia, y que tenía normas, y que era una iglesia visible, y quería probarles que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, de la descendencia de David. Entonces, hermano, hoy en el Evangelio según San Marcos, vemos que ese es lo que vamos a observar más, es que Él nos quiere mostrar el seguimiento de Cristo. Fue escrito en griego, hermano, ya fue escrito en griego. Y uno de los criterios que tomaban los protestantes, hermano, para tomar si un texto era apócrifo o era canónico, era que no estuviera en griego, hermano. Y entonces este Evangelio según San Marcos tenían que haberlo quitado. Pero ellos solo quitaron 7 de los que estaban en griego en el Antiguo Testamento, porque no iban con sus doctrinas. Pero si hubieran quitado con ese criterio, hubieran tenido que quitar este Evangelio según San Marcos, porque este fue escrito en griego. Hermano, San Marcos fue un discípulo de San Pedro, seguramente en Roma, allá por el año 70 después de Jesucristo. Este hermano es el más pequeño de los 4 evangelios y pone de relieve las líneas esenciales del mensaje de Cristo. Y en este evangelio podemos conseguir el camino para seguir a Jesús. Hermano, este es el evangelio cuando nosotros queremos hacer un discipulado, hermano. Ese es el evangelio para poder ir llevándolos, ya que San Marcos, ese era el propósito, hacer un seguimiento de Jesús. Y según Eusebio, hermanos, Eusebio es un padre de la iglesia, es uno de los historiadores de la iglesia. San Marcos compuso su evangelio con lo que oyó hablar de San Pedro predicar en Roma. Hermano, si tú quieres conocer a San Pedro, tienes que escuchar a San Marcos, porque San Marcos fue, como por decir algo, el secretario de San Pedro. Él escuchó toda su predicación cuando estaba en Roma, y eso fue lo que él plasmó y ha sintetizado y ha inspirado por el Espíritu Santo con lo que San Pedro decía, hermano. Entonces el Evangelio de San Marcos podríamos decir que es la predicación de San Pedro según Eusebio, que es un historiador de la iglesia.
También San Jerónimo, hermano, San Jerónimo es traductor de la Biblia a latín. ¿Te recuerdas, hermano, que San Jerónimo, él fue el que tradujo la palabra de Dios al latín? Y la Biblia que él tradujo se llama la Vulgata Latina, hermano. San Jerónimo tradujo la palabra del arameo y del hebreo al latín. Y allá por el siglo IV más o menos, hermano, cuando vivió San Jerónimo, esta es la primera traducción. El lenguaje común de su momento era el latín. Y dice San Marcos, y dice que San Jerónimo dice que San Marcos escribió un evangelio breve a solicitud de los cristianos de Roma y que Pedro autorizó para que fuera leído en las iglesias. También dijo San Jerónimo que ese evangelio fue compuesto con San Pedro narrando y Marcos escribiendo, y eso es bien importante, hermano, que lo tengas en cuenta. Y en este dato se nota la apostolicidad. Recuerdas, hermano, que para que un texto fuera incluido como evangelio en el canon bíblico, uno de los criterios era que se leyeran las liturgias y que fuera inspirado por el Espíritu Santo. Además de eso, que fuera apostólico o por alguno de los sucesores de los apóstoles o un seguidor de los apóstoles, como en el caso de San Marcos, que siguió a San Pedro, y San Lucas, que siguió a San Pablo. Y otro de los criterios, hermano, es que tuviera ortodoxia con toda la fe de la tradición apostólica, toda la tradición de la iglesia, que no se contradijera en ningún texto, hermano, porque la iglesia es una, es santa y es católica y es apostólica. En este dato, entonces, hermano, se nota la apostolicidad, o sea, una autoridad apostólica del Evangelio de San Marcos, y la condición de que fuera usado en las liturgias como criterio. Este Evangelio de San Marcos se concentra más en los hechos que en los discursos del Señor. Este evangelio, hermano, entonces se concentra más en los hechos. San Marcos no va hablando tanto de los discursos como lo va a hacer San Lucas, como lo va a hacer San Mateo, sino que se va a concentrar más en los hechos. Y los dos discursos que trata con más detalle son la parábola del sembrador y el discurso de Jesús sobre el fin del mundo, en el discurso escatológico de San Marcos. San Marcos le da gran importancia a los milagros, hermano. Mira, San Marcos le da gran importancia a los milagros, ya que una cuarta parte del escrito está dedicado a los milagros, y es a través de la narración de estos signos extraordinarios como vamos viendo que la intención de San Marcos es impresionar a los que leemos las Escrituras sobre la omnipotencia de Cristo. Mira, hermano, San Marcos lo que quiere es que nosotros conozcamos que Jesucristo es todopoderoso y que ese poder existe y domina sobre la naturaleza. San Marcos trata de probar a los cristianos en Roma y ahora a nosotros, hermano, que somos esos cristianos de los últimos tiempos, pero San Marcos trataba de probarle a esos cristianos de Roma, y más aún a los que podían estar pensando hacerse cristianos, que Jesús era el Hijo de Dios Todopoderoso. Eso es lo que San Marcos quería, hermano, era demostrar que Jesús era el Hijo de Dios Todopoderoso, y por eso, diferente a San Mateo, que citaba las profecías para demostrar que Jesús era el Mesías, Marcos opta por mostrar el poder de Cristo sobre la naturaleza, evidenciado esto por los milagros. Y hoy con San Marcos, hermano, yo quiero que tú medites las Escrituras según San Marcos, probando que Jesús es todopoderoso, que tiene control sobre toda la naturaleza. Y con San Marcos yo te quiero decir que Jesús es incomparable. Ahí en oración, Jesús es todopoderoso y te ama.
Hermano, imagina que San Marcos te está diciendo a ti ahora lo que él sintió cuando oía hablar a San Pedro en esas asambleas. Y hoy, hermano, yo quiero hacer la de San Marcos, lo que él hizo con la pluma. Yo quiero proclamarte, hermano, hoy. Te quiero decir, te quiero compartir que San Marcos nos trata a nosotros de mostrar a través de los milagros que Jesús es todopoderoso y que es incomparable, hermano. Ahí donde estás, que tu corazón lleno de gratitud alabe y bendiga a ese Padre maravilloso que envió a Jesús a morir por nosotros y que a través de los milagros, señales y prodigios, Él quiere que lo conozcamos y que nuestra fe vaya creciendo. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue predicando, sigue escuchando la palabra, sigue meditándola, sigue conociendo los evangelios. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya, amén.